El tema de hoy se titula ¿Sabes quién es Jesús? Y es una pregunta que a estas alturas nos puede sonar como que ¿qué necesidad tengo yo de saberlo? Yo sé quién es Jesús. Todos aquí sabemos, tenemos no solo una impresión cultural, religiosa y tradicional, yo creo que ya nosotros tenemos un conocimiento espiritual de quién es Jesús porque ya horas, no minutos, no segundos, tenemos horas, días, semanas, meses, años de estar conociendo a Cristo. Y en él se fundamenta nuestra fe. Por eso, está de más que yo digo, ¿sabes quién es Jesús? Pues vamos a ver al final de este tema si efectivamente estuvo más esta pregunta o todavía, a pesar de todo, yo no sé quién es Jesús. Vamos a partir de Marcos 8. Y esta es una pregunta que se ajusta mucho al sentir de Marcos 8 del versículo 27, cuando Jesús no estaba con unos neófitos, no estaba con unos aparecidos, no estaba con una gente que estaba en una esquinita ahí jugando canicas o charlando o tomando café, y se le acercó y le dijo, ¿sabes quién soy yo? No, se lo dijo a gente que estaba con él. Se lo preguntó a sus discípulos, a los que están aprendiendo de él, que veían cómo él hacía milagros, cómo enseñaba, cómo hacía prodigios, cómo era sabio entre los sabios. Y a ellos les hace esa pregunta. Marcos 8 del 27 en adelante. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Qué dicen los de afuera? ¿Qué dicen los que no saben, los que me han visto un ratito? ¿Quién soy yo? Perfecto. Dicen que eres Elías, un profeta, que eres Juan Bautista. Bien. Versículo 29. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Díganme ustedes. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. O sea, era el tiempo en que se estaba presentando como el Salvador. Pero antes de que hablaran de quién era Cristo, tenían que estar convencidos no solo conceptualmente, sino vivencialmente de quién era el Cristo. No era el tiempo, porque cuando él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, no es que no lo dijeran nunca, porque después ellos lo anunciaron. No era el momento. Ellos tenían que crecer en ese conocimiento. En Juan 11:40 vemos cuando nosotros conocemos profunda y espiritualmente a Cristo y vemos que esto debe tener un resultado. Y aquí ya en esta pregunta, en esto que se plantea en Juan 11:40, vamos a ver si realmente nosotros sabemos quién es Jesús. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees en qué, en Dios por supuesto, pero que creas también en quien es enviado. Recordemos que en ese contexto iba a pasar un milagro extraordinario. Y ante ese milagro que iba a ocurrir extraordinario, ¿quién creo que es ese Jesús que va a hacer el milagro? ¿Quién es Él? ¿Quién es aquel que va a resucitar a Lázaro? ¿Quién es aquel que va a tomar a quien tiene su cuerpo en descomposición y darle vida? Si yo creo en Cristo, si creo en el Padre que lo envió, veré la gloria de Dios. Entonces, aquí hay una pregunta. Aquí todos que sabemos más o menos, o sea, porque unos saben más y otros saben un poquito menos, ¿quién es Jesús? Si sabes que Jesús es alguien que nunca miente, menos cuando dijo que si creemos veremos la gloria de Dios, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas que Dios va a cumplir? ¿Por qué dudas que si oras el Señor va a responder con poder? Si hay duda en la oración después que la has hecho, entonces sabes quién es Jesucristo que se presenta a tu vida y te dice, si crees verás la gloria de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, el enviado, el que vino para darnos vida en abundancia y vida eterna. En Juan 10, del 27 al 29, vamos a ver otro aspecto que si entendemos, si sabemos y aceptamos, nos apropiamos de lo que es Jesús, debe ser para nosotros transformador, si sabemos quién es Jesús. Juan 10, como les había dicho, vamos a leer 3 versículos, del 27 al 29, y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, ahora le pregunto, si sabe usted que Jesús es nuestro Salvador y no deja que nadie nos arrebate su mano, ¿por qué usted tiene miedo al desamparo o a la muerte?
Si creemos, sabemos, entendemos que Jesús es Salvador, y como él mismo dijo en Juan 10, recibió ovejas del Padre y no va a permitir que nadie la arrebate de la mano del Padre para que se condene, porque si la persona permanece ahí, no va a haber ni potestades ni principados, nada que nos podrá separar del amor de Dios, porque tenemos miedo a estar desamparados o a la muerte. Una evidencia que sabemos que es Cristo es que ya no le tememos a la muerte, porque sabemos que Él en su perfección espera por nosotros, hace moradas para nosotros y con Él reinaremos para siempre. Y también desde ahora nos va preparando para no tener miedo, porque Él es el buen pastor y por medio de Él nada nos faltará. Si sabemos que Él es el buen pastor, no debemos tener miedo a quedar desamparados, aunque nos quieran quitar el empleo. Va a ser removido, pero no derribado. En Isaías 53:5 vemos otra condición de Cristo que es fundamental para que esto nos lleve a tener un carácter que dé evidencia que sabemos quién es Jesús. Porque cuando sabemos quién es Jesús, eso se tiene que hacer visible, notorio, concreto en nuestro carácter. Dice Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si sabemos esto, lo creemos, que Jesús sin culpa alguna pagó una condena espantosa para librarnos a todos de nuestro justo castigo, porque no hay gratitud y porque tampoco vivimos para que otros sean salvos. Esto en el caso de los que dicen, yo sé que Jesús, por la verdad murió Cristo. Sí, por la verdad. Eso implica que murió por todos los mentirosos como nosotros, porque nosotros por esas mentiras, por esas infidelidades, por esas transgresiones, íbamos a ser condenados. Entonces, si sabemos que Él murió por la verdad, o sea, por la verdad murió Cristo para librarnos de todas nuestras mentiras, ¿por qué no lo agradecemos más entonces? ¿Por qué no vivimos para que otros también sean librados para esto? O sea, ¿cómo el entender estas cosas va generando en mí actitudes que son en tanto al interno como a lo externo? En tanto al interno, actitud de gratitud, y en tanto a lo externo, que manifiesto esa gratitud y quiero que los demás sean salvos. Finalmente, vamos a meditar basado en lo que dice Hechos 4:12, que dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si nosotros sabemos, creemos y entendemos y nos comprometemos con el hecho de que Él es el único Salvador, ¿por qué ponemos nuestra confianza en ídolos o en personas, en circunstancias? Cuando hablamos de personas es a veces los de afuera o a veces en otros. No, yo todo lo puedo. Si sabemos que Él es el único Salvador, en Él ponemos nuestra confianza y nuestro destino. Con estas preguntas, entonces, oremos de inmediato. Señor, responde nuestras preguntas, esas preguntas que ha dejado este tema. Respóndenos, Señor, mostrando la verdad. ¿Qué obstáculos tenemos para que, sabiendo que eres tú quien eres, nuestro Salvador, entonces nosotros tengamos miedo, tengamos sensación de desamparo, sentimos que nadie nos comprende? Es más, sentir nadie me comprende implica que no sabemos quién eres tú, porque tú nos conoces, nos amas, te acercas a nosotros y nos das respuesta. Si todavía no agradecemos cada día de vida, porque es la oportunidad, cada día es el escenario donde tú quieres poner a actuar la vida abundante que nos quieres dar. Y cuando sabemos que cada día nos acercamos más a la eternidad y esto no nos afecta, tenemos que ver cuál es la barrera. ¿Será que no lo hemos entendido? ¿O que no lo sabemos apreciar? ¿O que todavía la carne nos quiere gobernar? ¿Qué es lo que impide que, conociéndote a ti, no podamos glorificarte a ti con pensamientos de libertad, de gozo, de esperanza, de amparo, de libertad y por ese anhelo de salvar a otros? Señor, gracias por lo que hoy nos has mostrado y por eso te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.